Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Estamos en la raíz del terror y hoy no estoy solo. Hoy estoy súper bien acompañado porque traigo un tema interesantísimo del cual no soy experto, pero traje una experta precisamente para hablar sobre este tema que a muchos nos pone a pensar. Estamos hablando de temas de la muerte. Caramba, la muerte pues se trae sus cosas y es uno de los temores que tenemos muchas personas. Nos vamos a morir, ¿cuándo nos vamos a morir? ¿Cómo nos vamos a morir? Bueno, y para conocer sobre eso, vamos a hablar con la doctora Ali, que nos está acompañando el día de hoy, precisamente para que hablemos de esta temática de la muerte. ¿Qué es esto de la muerte? ¿Cómo se puede definir? Y vamos a ver casos en los cuales, pues, a veces pasan cosas que parecen sobrenaturales y de repente no son tan así, tienen una explicación científica. Entonces vamos a conocer un poquito sobre este tema, sobre lo que es sobrenatural, lo que parece sobrenatural pero realmente no lo es, y tal vez habrá uno que otro caso que sí, no tiene ninguna explicación. Pero para eso vamos a saludar a la doctora Ali. Ali, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar hoy de precisamente este tipo de circunstancias, ¿verdad? Que a veces pues pasan y mucha gente los considera incluso milagros. Ahorita vamos a hablar del tema de los milagros, pero ¿qué es esto? O sea, puede darse una situación en la cual aparentemente ya pasó algo fuera de lo común. Por ejemplo, estamos hablando de la muerte. Alguien murió y revivió. ¿Se puede revivir? Hay casos. Sí, bueno, es que habría que ver en qué términos estamos hablando y cuál es la definición de muerte, ¿verdad? Y también entramos en temas ya un poco filosóficos, ¿verdad? Pero digamos, o sea, yo he escuchado gente que dice, murió y revivió, y bueno, hay un montón de historias de gente que cuenta que revivió y demás, ¿verdad? Pero, digamos, recordar algún caso específico en que usted me diga, sí, una vez nos pasó esto y esto, en donde una persona falleció y luego estaba viva. A ver. Ok. Básicamente tenemos que entender que el concepto de muerte es algo complejo, ¿verdad? Entonces tal vez ahí es donde entran un poco este tipo de historias, otras tal vez no tendrán explicación o no está suficientemente bien documentado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos hablar del RCP, ¿verdad? Si es realmente traer... ¿Qué es el RCP? O sea, es el sistema de resucitación, ¿es así? Resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Entonces, como la palabra lo dice, es resucitación. Entonces, si bien la muerte ya tiene que ver donde se detienen las funciones vitales de forma irreversible, ¿verdad? El RCP, sí es cierto que es una persona que ya no tiene signos vitales en ese momento, pero podemos retornarlo. Entonces, como reiniciarlo, digámoslo así. Poder reiniciar otra vez lo que es el ciclo circulatorio, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas experiencias e historias relacionadas con esto. Tengo una muy interesante que no me pasó a mí personalmente, pero sí me los contaron, o sea, me lo contaron unos compañeros. ¿Qué fue lo que pasó? En un hospital del país, que la verdad, bueno, de momento creo que no voy a decir cuál. Pero pasa en cualquier hospital realmente eso. Puede pasar en absolutamente cualquiera. Un hospital central de San José, unos compañeros que estaban en una guardia de internado, ya eran casi las 10 de la noche y en eso los llaman que había un código azul. Código azul es persona que está entrando en paro, ¿verdad? Entonces, tenemos inmediatamente que ocurrir a atender, es una emergencia, ¿verdad? En este caso era en la UCI, ¿verdad? Entonces ya llegan mis compañeros. Una UCI es una unidad de cuidados intensivos. De UCI, unidad de cuidados intensivos, correcto. Entonces ya llegan mis compañeros a intervenir en la emergencia, se encuentran con que ya hay varios médicos haciendo la resucitación, ¿verdad? Dándole RCP. En ese momento tenemos monitores, ¿verdad? Para poder ver cómo están los signos vitales de la persona, ¿verdad? Se ve que el ciclo cardíaco de la persona estaba muy caótico, ¿verdad? O sea, ya algo difícilmente reversible, ¿verdad? Por así decirlo, se le dieron varios ciclos de RCP, ¿verdad? Así es como lo llamamos. Inclusive también a veces utilizamos fármacos, ¿verdad? Para poder ayudarle al corazón a que pueda reactivarse, ¿verdad? ¿Fármacos como qué tipo? ¿Como qué es lo que...? Por ejemplo, la epinefrina es lo que más solemos utilizar, epinefrina, ¿verdad? Que ayuda al corazón a poder contraerse mejor y activarse, pues. Se le administró bastante medicamento, ¿verdad? O sea, diferentes ciclos. Y finalmente se vio que no se pudo revertir, ¿verdad? El paro. Entonces ya a la señora se le declaró fallecida, ¿verdad? Después han pasado como todos los pasos previos para poder hacer un diagnóstico correcto de muerte.
Y pues ni modo, ¿verdad? Son cosas que a veces ocurren, por más que se pelee en un hospital, al paciente, a veces es inevitable. Sí, se pierde ¿verdad? la batalla. Y ya no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Entonces mis compañeros, pues ya terminaron su guardia, ya se fueron un poco tristes, ¿verdad? Diciendo, a veces por más esfuerzo que uno hace no lo logra. Y ya estaba prácticamente saliendo del hospital, ¿verdad? Cruzando casi que la puerta. Cuando los llaman y les dicen, es que la señora revivió. Entonces ahí se quedan viendo el uno al otro, ¿verdad? Como, es que esto no puede ser, ¿verdad? Entonces ellos, o sea, se fueron corriendo otra vez para la UCI, como no, ¿cómo me voy a ir si me están diciendo esto, ¿verdad? Y regresaron a la UCI. Entonces ven a la señora, igual acostada en la camilla, ¿verdad? Digamos, inconsciente, pero ven en el monitor el ciclo cardíaco perfecto, absolutamente perfecto, ni siquiera en comparación cuando la señora, digamos, sí, que estaba caótico. Ajá. Entonces realmente fue como una situación muy impresionante, inclusive para ellos, es como que fue lo que pasó, ¿verdad? Ya está declarada muerta, ya han pasado varios minutos, de hecho, desde que se le declaró fallecida. Y bueno, para culminar la historia, después la señora pues volvió a entrar en paro, ¿verdad? Y ya definitivamente ya no se le pudo sacar de ahí. Ok, pero entonces, en este caso, o sea, ella fue declarada muerta, que ahorita vamos a hablar de qué es lo qué pasos sigue para declarar a una persona muerta realmente, ¿verdad? O sea, ya ella médicamente fue declarada muerta cumpliendo todos los requisitos, digámoslo así, pero revivió realmente. Es que ahí está el asunto, o sea, ¿verdad? Ahí está el asunto. Realmente es sumamente interesante y fue un caso que nos impactó a todos, ¿verdad? Inclusive los que no estuvimos ahí. Después, revisando la bibliografía y haciendo un análisis profundo del caso, a la conclusión a la que llegamos fue que no, o sea, esa persona nunca revivió. Es correcto, o sea. Pero ¿y los siglos y todo lo que estaba ahí? Entonces, ahí lo que nosotros suponemos es que el medicamento que se le estuvo administrando en repetidas ocasiones durante la resucitación le hizo efecto posteriormente, porque sí fue una dosis elevada que se le administró. Entonces, posteriormente le hizo efecto y hizo que el corazón retornara a su actividad, ¿verdad? Y que nos diera los signos vitales que vimos en el monitor, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que ella estuviera con vida. Es un cadáver que en este caso tenía signos vitales, es algo que sí se puede dar, definitivamente. Un cadáver con signos vitales. Oiga, signos eso está interesante, ¿eh? Y supongo que es la contraparte que hay personas que no son cadáveres y no tienen signos vitales. que ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Pero al principio yo cuando dije, bueno, revivió y toda la cosa, bueno, pensé, bueno, en un milagro, después dice, no, estaba muerta, algo paranormal. O sea, uno a veces busca explicaciones cuando uno no sabe qué es lo que pasó. En caso de ustedes, pues lógicamente se pusieron a tratar de encontrar una razón científica de por qué estaba pasando esto, ¿verdad? Pero es bastante llamativo. Ahora bien, cuando uno habla de la muerte, bueno, ustedes se dice que se confirmó la muerte, o sea, hay un proceso de confirmación de muerte, o sea, no es nada más de que la persona ya no está respirando, ya no le oigo el corazón, no le siento el pulso, ya se murió. O sea, hay todo un protocolo, digamos, que se tiene que establecer para determinar si realmente una persona está fallecida o no. Es correcto. Igualmente depende del caso, ¿verdad? Depende también de si a la persona se le va a dar resucitación o no, ¿verdad? Porque hay casos ya donde ya la calidad de vida de ese paciente no es el mejor, entonces se toma decisión conjunta entre los médicos, los familiares, inclusive el paciente, de en caso de entrar en paro, se resucita o no. Entonces, en caso de que la decisión sea que no, en el momento que se documenta el paro, en ese momento sería la hora de muerte, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que llevar varios pasos para poder confirmarlo. ¿En tu caso te ha correspondido algún momento verificar personas que han fallecido? Sí, por supuesto, sí, en diversas ocasiones. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, inicialmente llegamos a revisar a la persona, ¿verdad? Hacemos una valoración visual inicialmente, ver lo que es el tórax, ¿verdad? Si tiene movimientos de respiración, en general, si tiene una respiración agónica, ¿verdad? O si del todo está quieto, ¿verdad? Si no se está moviendo, que impresione que no esté respirando. Posteriormente vamos a hacer el estetoscopio, ¿verdad? Que mucha gente que dice, bueno, es que los forenses o los patólogos no ocupan el estetoscopio, y sí, porque es parte para hacer el diagnóstico de muerte. Entonces procedemos a auscultar si tiene ruidos respiratorios o ruidos cardíacos, ¿verdad? Ambos, tenemos que revisar. Si vemos que no tiene ambos, igualmente
Hay que seguir verificando porque hay personas que pueden tener los signos vitales muy disminuidos y que sean prácticamente imperceptibles, ¿verdad? También revisamos los pulsos, ¿verdad? A nivel de las muñecas y a nivel de las carótidas principalmente, de un lado y del otro, porque puede ser que de un lado no se palpe adecuadamente, entonces hay que de los dos lados hay que palpar. Tiene que ser de los dos lados, correcto. En un mínimo de 10 segundos. Y posteriormente lo que pasamos a revisar es el funcionamiento del sistema nervioso central, que es fundamental, ¿verdad? Entonces pasamos a revisar lo que son los reflejos, el reflejo fotomotor. Entonces abrimos los ojitos, ¿verdad? Y con un foquito vemos si tiene contracción de la pupila, ¿verdad? Entonces, si la persona está fallecida, ya no va a tener una respuesta neurológica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ya la pupila no se mueve. No se mueve, no tiene ningún tipo de respuesta, entonces ahí ya podemos confirmar que la persona está fallecida. ¿Existe algún tipo de clasificaciones de muerte o algo así? Sí, realmente, como estaba mencionando anteriormente, es bastante complejo, ¿verdad? Es decir, hay diferentes tipos de muerte, diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, está la muerte somática, que es lo que todos conocemos normalmente como muerte, ¿verdad? Que es cuando hay un cese irreversible de los signos vitales, ¿verdad? Se llama muerte somática. Muerte somática esa es la muerte común y corriente, digámoslo así, como la más frecuente, digamos. frecuente. También está lo que es la muerte celular, ¿verdad? Que ya estamos hablando a un nivel de tejido, nivel de células específicamente. Obviamente que una persona cuando fallece también va a empezar un proceso de muerte celular masiva, ¿verdad? General, evidentemente. Claro. Sin embargo, inclusive una persona estando viva puede presentar muerte celular, ¿verdad? Y se presenta todo el tiempo. Un infarto, por ejemplo, es muerte celular. ¿Algún tipo de enfermedad genera muerte celular? Sí, por supuesto. Por ejemplo, es el mejor ejemplo, ¿verdad? Un infarto que igual la gente lo asocia mucho con el corazón y no necesariamente. Uno puede tener un infarto en absolutamente cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Porque precisamente lo que significa es que un tejido fallece, ¿verdad? Por falta de oxigenación, por falta de circulación. Entonces, por ejemplo, cuando la más famosa, que es la cardíaca, ¿verdad? Entonces, tenemos una obstrucción en el flujo, no le llega oxígeno a ese tejido, entonces tenemos muerte celular, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo. Después está la muerte aparente, ¿verdad? Que es un poquito lo que estábamos hablando. Ok, muerte aparente, sí. Cuando una persona aparenta estar sin vida porque tiene los signos vitales que son difícilmente perceptibles, ¿verdad? Podemos hablar de casos de catalepsia que han sido como muy famosos también. Sí, claro, cómo no. Hay gente que se han declarado fallecidos ¿verdad? Sí, se han contado 1000 historias, ¿verdad? E inclusive, bueno, ahora vamos a hablar de un caso por ahí que se ha mencionado, ¿verdad? Porque uno pensaría que ya en esta época, pues, no se da. Hace mucho, ¿verdad? Inclusive recuerdo que en Guanajuato, en el Museo de las Momias de Guanajuato, hay el caso de una señora que pues aparentemente sufrió catalepsia, la enterraron y ella despertó enterrada, y la encontraron incluso boca abajo y todo rasguñado y todo el asunto, y ahí tiene la momia de esta señora, que se dice que murió mucho después de que la enterraron. Sí, increíble. Entonces, sí, como el caso de Poe, o sea, un cuento de terror completamente. Sí, totalmente, se imagina. Entonces, sí, de hecho se han escrito muchos cuentos al respecto, muchas historias al respecto, y hay muchas leyendas, y no solo leyendas, historias, porque es un caso que sí se daba con frecuencia en la antigüedad. Pues de hecho por ahí se habla de que precisamente esto de las velas se dieron a raíz de eso, ¿verdad? De que lo que pretendían era que, pues, asegurarnos que efectivamente se murió la persona. Es correcto, y por eso también las enterraban con la campanita, ¿verdad? La famosa campanita, ¿cómo no? Era una cosa muy... Sí, muy dada, porque sí, lamentablemente mucha gente pasó el terror de despertar enterrados, y es terrible. Bueno, vamos a ver, entonces, ya vimos que mucha gente muere de diferentes, hay muchas formas de muerte, ¿verdad? Como estamos definiendo, y hay que estar seguro, digamos, médicamente, de que la persona ya realmente falleció, pues para poder ya proceder con lo que sigue, ¿verdad? Ya sea que va para la morgue, que va para la funeraria, que todo el proceso que conlleva con esto, ¿verdad? Hay circunstancias que a veces se dan cuando un mal diagnóstico se da en este caso, digamos que, como decíamos, se supone que ya en esta época no debería pasar, pero parece que aún pasa.
Sí, sí, y eso me parece también muy interesante porque, claro, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Como no, es que eso ya era un miedo, es un miedo antiguo o es irracional tener miedo ahorita que me vayan a enterrar vivo, porque es un miedo muy colectivo y que Sí, normalmente claro. está muy presente, ¿verdad? Claro. Entonces yo normalmente le he estado diciendo eso a la gente, que no hay de qué tener miedo, que ya la medicina está muy avanzada y que eso simplemente no tiene cómo ocurrir. Pero uno siempre se encuentra con sorpresas, ¿verdad? Igual una persona un día me dijo, no, vieras que sí pasa y todavía pasa, ¿verdad? Y entonces me enseñó una noticia que era de Ecuador, donde una señora se levantó estando en el velorio, ¿verdad? Y yo revisé la noticia y era completamente real, o sea, le estamos dando evidencias de que entonces sí pasa actualmente, ¿verdad? O sea, en ese caso, pero no hablemos de que la persona resucitó. No, estamos hablando de un mal diagnóstico. Porque podría pensar en eso, ¿verdad? Exactamente, sí, claro, porque eso es lo que ¿verdad? El mito puede sugerir. Pero a mí no me queda la menor duda de que eso fue un mal diagnóstico, ¿verdad? Un mal diagnóstico de muerte. Aquí en Costa Rica, al menos yo no conozco ningún caso. No quisiera pensar que un horror, ¿verdad? Que eso llega a pasar, claro que sí, jamás. Pero en ese caso, el diagnóstico, o sea, ya usted nos contó un poquito los diferentes pasos que se dan, ¿verdad? Para asegurarse que efectivamente la persona está fallecida. Sí, pues todos esos pasos se cumplen, pues yo creo que no queda duda, o sea, ya no hay forma de que esa persona vaya a despertar, ¿verdad? Excepto, bueno, el caso que me estaba contando usted, que fue por una cuestión de resucitación y que muy probablemente a raíz de esos medicamentos que le inyectaron, ¿verdad? Que pues, provocaron en un organismo una reacción. Sin embargo, el organismo ya estaba muerto. Tal vez eso me trae a la memoria como cuando hacen experimentos con seres muertos que les ponen electricidad y los músculos reaccionan. Es correcto. O sea, entonces, el simple hecho que un músculo reaccione no quiere decir que el músculo esté vivo. Simplemente que pues la electricidad va a provocar una reacción con respecto al movimiento del músculo. Y es temporal, completamente temporal, ¿verdad? Temporal, o sea, él no revivió en ningún momento, simplemente pues la electricidad provocó algo y en este caso los medicamentos provocaron algo y llegaron a esto, ¿verdad? Bueno, hay una cuestión también importante cuando se habla de esto y que pues a los médicos como ustedes les pasa mucho, que cuando tienen que dar algún tipo de diagnóstico fatal, que una persona tiene una enfermedad que se denomina terminal, que vamos a ver qué es una enfermedad terminal, que pues evidentemente siempre se les dice, usted tiene aproximadamente tanto tiempo de vida para que pues, arregle sus cosas, para que trate de vivir lo mejor posible y todas las cosas, ¿verdad? Y pues mucha gente dice que a veces se hace el milagro de que le dieron 6 meses y duró 2 años, duró 3 años. Eso también se puede decir que es una falla médica o es un milagro o qué fue lo que pasó, la persona cambió de alguna manera que logró vivir más o qué puede pasar con eso. Sí, hay casos de casos. Sin embargo, sí me parece muy importante que la gente tome en cuenta que dar un pronóstico del tiempo que le queda a una persona de vida es sumamente difícil. Es sumamente difícil, inclusive para nosotros los médicos, para gente que tiene mucha experiencia, gente de paliativos, etc. Entonces, a nivel popular hay mucha gente que habla de estos tiempos, ¿verdad? Pero realmente no son, digamos, tan correctos o definitivos. Generalmente lo que nos podemos basar nosotros son en estadísticas, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo más probable en este paciente, ¿verdad? Entonces, es la documentación que tenemos. Los pacientes que tienen, por ejemplo, esta enfermedad en esta etapa, ¿verdad? Con metástasis, con lo que sea, normalmente o el 90% de las veces viven 1 año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros nos basamos en estadísticas sin probabilidad, sin embargo no podemos afirmarlo, ¿verdad? Entonces eso lleva al error. Entonces realmente uno podría evitar dar como una fecha concreta, claro, ¿verdad? Pero evidentemente muchas veces la gente pide saber, es un hecho que la gente quiere saber con cuánto tiempo puede contar, ¿verdad? Digámoslo así. Y me ha pasado, sumamente difícil. Caramba. Me han pasado que me han preguntado ¿cuánto tiempo me queda? Creo que es de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi carrera, ¿verdad? Y desgraciadamente mi respuesta es una información que yo no le puedo dar, ¿verdad? Sería pues irresponsable que yo conteste esa pregunta cuando realmente amerita muchísimos más estudios de fondo y, ¿verdad? Inclusive involucrar ya a un paliativista o a un oncólogo, ¿verdad? Pero inclusive para ellos puede ser complicado. Claro, bueno, pero igual
esos pronósticos pueden variar muchísimo, como decía usted, son multifactoriales. Multifactoriales, claro. Correcto. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre que pues no todas las personas somos iguales. De hecho, creo que ahora extra micrófono conversábamos de que hay casos de personas que, por ejemplo, toman muchísimo o fuman muchísimo, pero cuando digo muchísimo es en exageración, y llegaron a edades avanzadísimas y nunca tuvieron cirrosis, ni efisema, ni nada por el estilo. Y hay personas que ni toman ni fuman y terminan con estas enfermedades. Y se han hecho muchos estudios al respecto como para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay gente que sí, hay gente que no? O sea, ¿qué pasa? Los organismos son diferentes. No sé si factores genéticos o qué puede afectar en esto. Sí, exactamente. Hay muchísimas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Y es que la medicina no es una ciencia exacta, como podemos decir las matemáticas, ¿verdad? Que 2 más 2 siempre va a sumar 4. Sino que cada persona es un mundo, es un organismo completamente diferente, ¿verdad? Desde que las tenemos personas que responden mejor a un fármaco, gente que no. Gente, pues sí, que le irá muy bien con una terapia, gente que le va súper mal, que tienen efectos adversos, etcétera, ¿verdad? Y pues sí, eso tiene que ver mucho con la genética que tenga la persona. Entonces, claro, a veces si una persona tiene muy buena genética y se la pasa fumando toda su vida, entonces ahí lo está ayudando un poquito su genética, ¿verdad? Mientras que hay gente que tiene otras predisposiciones a nivel genético, entonces, aunque no fume, puede ser que sí, al final se le termine desencadenando, ¿verdad? Pero al final es multifactorial, ¿verdad? No podemos achacarlo todo a la genética, sino que es genética, ambiente, hábitos, es una serie de cosas. Bueno, y esto también, ahora que mencionas precisamente ese tipo de detalles, es recordarle a la gente que no necesariamente, porque de repente dice, es que mi familia siempre ha sido muy buena a nivel, tiene mucha resistencia a esto, a lo otro, entonces no se juegue en la lotería, no se la juegue, porque de repente su familia sí tuvo esa fortaleza genética, pero usted fue el único que no, y puede pasar, le tocó, ¿verdad? Claro. E incluso, digamos que sí, pues si usted, su cuerpo es muy resistente, digo, y se mantiene saludable, se va a mantener mucho mejor si se cuida. Igual se está jugando el chance. Igual. ¿Verdad? Igualmente, o sea, el riesgo siempre existe. El riesgo de estar fumando durante años, nadie se lo va a quitar y tiene sus efectos que están ahí y están muy estudiados. Que de repente es una persona que en 50 años no ha desarrollado cáncer de pulmón, ok, pero otro montón de problemas. No necesariamente cáncer de pulmón, sino que vienen otros, porque tal vez es muy fuerte en esa área. Exacto. Pero no en todas. No en todas, y definitivamente sí lo va a terminar afectando, ¿verdad? Igualmente yo no me jugaría al chance, ¿verdad? Por más que yo diga, bueno, en mi casa nunca han padecido de diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Eso igual no quiere decir que yo vaya a empezar con una dieta súper mala, ¿verdad? De no regularme de ninguna forma. Porque igual yo no sé cuál es mi genética, igual tampoco tenemos que forzarnos a ese nivel, ¿verdad? Claro. Y otra cosa también que a veces se escucha uno los famosos comentarios y hay uno que dice, de algo hay que morirse, ¿verdad? Pero es que les digo, y se los digo porque mucha gente dice eso, pero cuando ya se topan de frente lo que viene, es cuando ya no lo piensan tan así, ¿verdad? Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, ¿verdad? Tenerlo presente. Totalmente. Muchas muertes prematuras, ¿verdad? Por ese tipo de cosas, de simplemente no tener buenos hábitos, sea ejercicio, alimenticios, ¿verdad? Gente que le esperaba mucho. Descanso, ¿verdad? Totalmente. Y además es que yo he visto eso, la gente que normalmente dice de algo que morirse, yo creo que se imaginan eso, se imaginan que un día van a estar, ¿verdad? Como si nada y de repente se van a morir, ¿verdad? Pero es que muy desgraciadamente muchas veces no es así, son enfermedades, prolongadas, ¿verdad? Que empiezan a afectarle diferentes órganos y se van deteriorando. Entonces, realmente no es una muerte, pues, agradable, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es lo mejor pensarlo de esa forma. Es el único cuerpo que tenemos, hay que cuidarlo, porque realmente si logramos prevenir un montón de situaciones, nos va a ayudar para que en un futuro, inclusive ya cuando lleguemos a edades más avanzadas, pues no tengamos que padecer. O sea, usualmente, pues lógicamente ya como naturaleza humana, pues el cuerpo, como va pasando el tiempo, pues llega a desgastarse, llega a provocar, digamos, muchas enfermedades y todo que se van disparando más, sobre todo en las personas de mayor edad. Sin embargo, pues muchas veces todo ese montón de hábitos
saludables, por ejemplo, cosas, no hablemos únicamente a nivel de lo que estamos hablando, de no fumar, de no tomar, de hacer ejercicio, comer saludablemente, que es importantísimo, sino que hablemos de cosas que mantienen nuestra mente ágil, activa. Hay muchas enfermedades que se dan precisamente, pues, según estudios, precisamente porque no hay hábitos de estímulo mental, y eso también es importante hacerlo, ¿verdad? Sí, completamente. No, hay muchos estudios acerca del envejecimiento saludable, eso es un concepto, envejecimiento saludable, ¿verdad? Porque claro, todos vamos a llegar a esa edad, ¿verdad? Y para allá vamos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo queremos llegar? ¿Verdad? Entonces sí se ha visto que una buena alimentación, ejercicio, estar activo, inclusive se habla mucho a nivel de metas personales, ¿verdad? En las relaciones interpersonales. Todo eso se ha estudiado y se ha visto que mejoran la calidad del envejecimiento, ¿verdad? Entonces, personas adultas mayores que ya llegan con muy buena salud. Y sí, totalmente, la parte mental también hay que ejercitarla. Claro. Y es parte también de lo que sube la calidad de vida. Doctora Ali, hay muchos elementos con respecto a esto. Empezamos a hablar de la muerte y terminamos a hablar de hábitos para que... De la vida. Para vivir, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Pero precisamente cuando empezamos a tocar este tema, hicimos una mención cuando dijimos que el primer caso que analizamos de la persona que pues aparentemente estaba muerta y revivió, ¿verdad? Hay situaciones en que pues se dan, digamos, muertes. Ya tenemos que analizar, ¿verdad? Supuestas muertes o muertes aparentes, como dijo usted hace un rato, y consideran que ese revivir es un milagro. Ahora, una pregunta que se le hace a un médico: ¿existen los milagros? Una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Realmente tendríamos empezar por definir qué es un milagro, ¿verdad? O qué es lo que usted entiende por milagro. Muchas veces se suele asociar un milagro como algo mágico, ¿verdad? Místico, o simplemente como algo que no tiene explicación, ¿verdad? Pues desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y desde la medicina, no se ha llegado como a comprobar que algo místico, ¿verdad? O mágico pase de por medio. Hay situaciones anecdóticas, hay excepciones, como estábamos hablando hace un rato, ya sea por genética, por etcétera, personas que tuvieron suerte en una cosa concreta, ¿verdad? Errores médicos también me parece. De diagnóstico. Claro. Es otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? De repente, esos casos donde hay personas que dicen es que a mi mamá le habían diagnosticado un cáncer, ¿verdad? Y después simplemente desapareció. Tenemos que tomar en cuenta que para hacer un diagnóstico de estos es complicado y lleva muchos pasos a seguir. Entonces, puede ser que haya existido algún error en ese diagnóstico, ¿verdad? De repente el patólogo en la biopsia, ¿verdad? Se equivocó, o tal vez... no necesariamente es un error, pero puede ser que ese tejido realmente se pareciera muchísimo a un cáncer maligno y que al final fuera un tumor benigno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que pueden ocurrir. Una confusión, tal vez. Una confusión, y como, ¿verdad? Está diciendo hace un rato, reitero, la medicina no es una ciencia exacta. ¿verdad? Bueno, y hablando también de eso, pues muchas veces también sí se ha trabajado mucho con esto, la forma de afrontar las cosas, esa positividad o negatividad con que una persona enfrenta una situación de estas, sí se comprueba que puede repercutir directamente en mejorar o empeorar la situación. Sí, no, totalmente. Y eso de hecho sí está estudiado también. Cómo puede influir el estado emocional de una persona que está pasando por una enfermedad, ¿verdad? Y cómo tener una mente positiva, ¿verdad? Una actitud positiva, teniendo a personas cercanas que le den apoyo, puede mejorar muchísimo el pronóstico, ¿verdad? Y esto, si bien no hay una explicación como tal, ¿verdad? O no está completamente estudiado, sí se tienen diferentes hipótesis de por qué puede ser que pasa, porque lo que sí se ha visto es que pasa, y está documentado, ¿verdad? Sí, se está investigando por qué. Exacto, o sea, se tienen diferentes hipótesis, ¿verdad? Que todavía no hemos llegado a la respuesta definitiva, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estrés, ¿verdad? Que el estrés sí puede deteriorar mucho a una persona, y puede ser que la persona está en negatividad, llevando su enfermedad y todo, entonces... pues el estrés provoca cuestiones químicas en el cuerpo. Exacto, entonces más bien lo que va a hacer es desencadenar una serie de hormonas, neurotransmisores, ¿verdad? Es una red que al final termina afectando muchísimos órganos y muchísimos sistemas,
Por ejemplo, hace que la persona tenga más inflamación, hace que la persona tenga las defensas más bajas, ¿verdad? Y todo esto al final es una cascada, ¿verdad? Claro. Que se van sumando más y más cosas. Entonces, de igual forma, cuando una persona tiene más bien una mentalidad positiva, hace que disminuya la inflamación, ¿verdad? Que tenga un sistema inmune un poquitito más sano, ¿verdad? Entre otras cosas que se están proponiendo. Uh-huh. Bueno, y en este caso entonces podríamos decir que si tuviéramos que encontrar una definición para milagro, podría ser que tal vez el milagro es precisamente que se den esas circunstancias para que la persona pues salga avante de una situación bastante difícil, ¿verdad? Sí, claro, sí. Por eso decía que depende de cómo uno lo quiera ver y depende de la definición que le quiera dar, ¿verdad? Yo siento que no necesariamente tiene que ser algo inexplicable, ¿verdad? O algo mágico para poder llamarlo milagro. El hecho de que una serie de eventos, ¿verdad? Aunque sean científicamente con explicación, comprendibles, etcétera, no quita que sea un evento, pues, especial, un evento poco probable inclusive, ¿verdad? Y que esté beneficiando la vida de alguien, entonces. Muy bien, bueno, doctora Ali, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí vamos a poner también en los detalles la forma de comunicarse con usted, cualquier duda que quieran, cualquier pregunta, pues ahí está doctora Ali para servirles, ¿verdad? Y para servirles. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no es la única vez, porque vamos a continuar conversando y tenemos, de hecho ahora estamos viendo una lista de temas interesantísimos, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, vamos a analizar ciertas circunstancias terribles, algunas, ahora que estamos hablando de cosas paranormales y todo, hay enfermedades que tienen mucho que ver con lo que la gente llama cosas que salen de lo normal, de lo común. Por ejemplo, hablar de endemoniados, o hablar de personas que de pronto se convierten en monstruos o cosas por el estilo. Muchas veces eso tiene sustento científico. Y vamos a tener tiempo para conversar de eso. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Recuerden, como siempre, la invitación, si les gusta ese tipo de espacios, pues en primer lugar, suscríbase, compártalo y comenten. Nos encantaría saber qué le parece este tipo de programas que hacemos con todo cariño para ustedes. Mi nombre es Jorge Campos Mora. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio en su canal. Hasta la próxima. Historias para no dormir.